Bueno, buenas tardes para todos y todas las personas que me han venido siguiendo en las anteriores lives y las personas que hoy en día se unen a esta nueva live que hoy comenzamos. Desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería quiero enviarles un saludo muy especial a todas estas personas que se van a unir y que se están uniendo en este momento, a Carmen Tico Cruz, a Miriam Rivera y Ana María GM 1711 que se acaban de unir, y desde la asociación les mando ese saludo especial y un abrazo por haber sido a veces tan persistente conmigo en estas lives anteriores. Ya hoy cumplimos 5 años de estar en las lives y son muy importantes en este proceso educativo. Carmen Ticoclor desde el Brasil, que bueno tenerla de vuelta. Saludos desde el Brasil, el Centro Universitario Cárdenas, y Prevon Pu, que se acaba de unir. Quiero darles como una invitación muy especial, que es la convocatoria que está presentando la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, específicamente SINOVA, que es una comisión de ACOFAEN, que está haciendo una convocatoria nacional de investigación para profesores, investigadores de las distintas unidades académicas que están afiliadas a ACOFAEN, para que se presenten a esta convocatoria de investigación que hoy inició y que ya está publicada en todas las redes y en la página web de ACOFAEN, y cuyo cierre será el 3 de octubre de este mismo año, donde serán después seleccionadas las 3 investigaciones que se seguirían. La información que ustedes encuentran en la página web y en las redes encontrarán toda la información relativa a esta convocatoria. Muy importante que la divulguen entre sus compañeros de trabajo y entre las personas investigadoras de esas unidades académicas. En este segundo semestre del año 2025, yo voy a tratar una temática muy importante que a mí me ha encantado toda la vida y de la cual he escrito un libro que después se reprodujo, que es el currículo. Y hoy vamos a iniciar con esas concepciones del currículo. Para mí es un tema que me ha apasionado y que sigo realmente muy al orden del día con lo que está sucediendo. Entonces vamos a tratar esas temáticas que se compone de muchos aspectos del currículo, de las competencias también hablaremos, de los resultados de aprendizaje, pero hoy específicamente nos vamos a centrar en esas concepciones del currículo. Saludo aquí a Eka Mansamba, a BSQZ, a C. David, a WHOIS Daily y al Centro Universitario Cárdenas, que desde México se están uniendo. Muchas gracias por estar. Nosotros siempre hemos hablado de esa palabra currículum o currículo. ¿Y por qué la nombramos de dos maneras? Porque en latín se denomina currículum, como la carrera, como la distancia, como lo que uno camina. Y en español se denomina currículo, por eso las tenemos las dos como sinónimos y las hemos utilizado en Colombia de esa manera. Vamos a ver entonces qué proponen y qué definieron muchos autores que desde casi 1918 empezaron a hablar de esa palabra currículo. Para algunos es un proyecto educativo, ya sea de un programa o de una facultad
o de una disciplina específica que concreta ¿qué? Concreta contenidos, conocimientos, actitudes y valores, como lo vamos a ver nosotros en las competencias. Entonces, concreta conocimientos, contenidos, actitudes y valores. Igualmente contempla las estrategias didácticas y los criterios de evaluación. ¿En el marco de qué? En el marco de ideologías, de antropologías, de epistemologías, de pedagogías y de aspectos psicológicos que contribuyen a la consolidación de esos propósitos educativos. Por eso el currículo, dice uno, ¿cuál es la ideología de ese currículo? Eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. La ideología se refiere a lo que la institución tiene como misión, como propósito. Entonces de ahí se va a desprender ese currículo en esas disciplinas que tiene de pronto esa institución en un momento determinado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, a nivel de instituciones educativas de secundaria y en instituciones escolares. Es la institución la que marca y determina con su ideología. Esos aspectos antropológicos que también los veremos, es esa concepción de ser humano, de hombre que se quiere formar en esa institución. Esos aspectos epistemológicos están relacionados entonces con esos aspectos filosóficos que nosotros tenemos y en esos aspectos de conocimiento. Los pedagógicos en relación a esas teorías pedagógicas o teorías pedagógicas o de aprendizaje que se quieren implementar en ese proceso educativo, y los aspectos psicológicos que tienen que ver entonces con ese ser humano y con esos aspectos psicológicos que nosotros entendemos para tratar al otro en sus emociones y en sus sentimientos. Sigo saludando aquí a María C. 1406, a Enfermería Uninorte y a Lady RC 16 que se acaba de unir. Entonces eso es lo que contempla el proyecto educativo, a qué se refiere en esa institución. El currículo no es solamente una estructura formal, porque a veces decimos, a ver, ¿cuál es la estructura formal del currículo? Porque algunos dicen son los planes, son los programas de estudio. No, son todos los aspectos que implican cómo elegí esos contenidos, qué disposición le doy a los mismos y qué necesidades de la sociedad se implementaron en él. Porque siempre vamos a mirar, y lo miraremos más adelante, que en el currículo se interiorizan esas necesidades de ese contexto o de ese entorno en el que yo estoy incierta. Yo no puedo irme a enseñar cosas que están sucediendo de pronto en África en este momento, aunque hay aspectos globales que se deben tratar en esos contenidos curriculares, pero no lo estoy haciendo para el África. Si yo vivo en Colombia, tengo que ver mi contexto aquí en este momento. Por ello, las instituciones actualmente, ¿qué deben estar haciendo? Pues deben tener una manera prospectiva de mirar cuáles son las áreas pertinentes en relación, por ejemplo, a los cambios políticos, económicos y sociales que están hoy en día transformando esta sociedad, y por eso también entonces tenemos que tener hoy en día en cuenta en ese currículo la ciencia y la tecnología. Últimamente en los currículos pues se está implementando los aspectos científicos y tecnológicos que han ido surgiendo desde hace más o menos unos 30 o 40 años, pero específicamente ahora pues habría que hablar de esos aspectos de bases de datos o del Big Data o de la inteligencia artificial, porque pues no podemos dejarla aparte entonces como parte de esa transformación que estamos viendo en esas instituciones educativas y que se deben tener en cuenta en ese currículum que se vaya a enseñar en ese momento determinado. Entonces también se dice que en esa oferta educativa pues hay que tener en cuenta las necesidades futuras, también se debe tener en cuenta esa transdisciplinaridad
que sean capaces de que esos estudiantes que están aprendiendo, aprendices que van a entrar a esa institución educativa, pues encuentren una relación entre lo que él ve en su contexto y lo que él va a aprender en esa institución educativa. Porque vamos a mirar que está de acuerdo a las necesidades sociales de ese contexto o entorno determinado. Voy a darles algunas definiciones de currículo que han surgido a través del tiempo, pero por último voy a hacer mi propia definición, que inclusive la tengo escrita en uno de los textos. Sigo saludando aquí a Caro Martínez, a los de la NASA 01 y a Fuji Del que se unió y a In Hernández que también se unió. Muchas gracias por estar. Entre esas concepciones de currículo que muchos autores han hablado de ello, pero hay unos que pues son más conocidos y los hemos tenido siempre en cuenta, está por ejemplo Tyler, que en el año 1949 propuso que para un currículum se debían contestar 4 preguntas específicas y entre ellas decía ¿qué fines debe alcanzar la institución? O sea, ¿qué objetivos? ¿Qué pretende en ese currículo? Determinar los objetivos. Hoy en día ya las hemos cambiado por competencias. ¿Cuáles experiencias educativas debe ofrecer para alcanzar esos fines? Es decir, ¿qué actividades proponía él? ¿Cómo organizar eficientemente esas experiencias? Es decir, ¿qué recursos didácticos podemos emplear? ¿Y cómo comprobar si se han alcanzado esos fines propuestos? Eso nos lo decía Tyler cuando él propuso la palabra currículum y de ahí sacó su propia definición. Que hoy en día ya no decimos cómo comprobar sus fines propuestos, sino cuáles son los resultados de aprendizaje que nosotros pretendemos alcanzar al final cuando el estudiante se gradúe. Phoenix en 1968 propone también 3 componentes que se deben tener en el currículo para poder definirlo y por eso lo define de acuerdo a esos 3 componentes, es decir, qué estudiar, por ejemplo, qué contenidos o qué materias debe tener ese proyecto educativo y específicamente si son asignaturas, son módulos o núcleos, cuáles son esos contenidos específicos de acuerdo a esa disciplina y a esas necesidades del contexto. Cómo se realiza el estudio y la enseñanza, otra vez cómo es el método y cómo se presentan los diversos temas. Cuando nosotros miramos el proyecto educativo, específicamente el currículo de una disciplina, miramos qué asignaturas, qué núcleos o qué módulos se ofrecen y los vemos organizados a veces por semestres, por cuatrimestres, por trimestres o por año. A eso es que se refiere él ahí, cómo se presentan esos diversos temas, es decir, qué orden tiene. Anteriormente nosotros hablábamos de unos órdenes y por eso hablábamos de prerequisitos y correquisitos. Todavía seguimos hablando de eso cuando vemos los currículos, pero vamos a ver que hay flexibilidad y lo vamos a ver en la medida en que toquemos todo este tema curricular en la medida en que va pasando el tiempo. Sigo saludando aquí a Educar Salutis, a Guevara 20, a Petris 999, a Gabriel, a Augusto Giraldo. Muchas gracias a todos los que se han unido. Stenhouse, que también es un personaje muy importante que ha aparecido en la historia educativa, en 1987, ¿cómo define el currículo? Dice, asocia el currículo a la realidad escolar, a lo que ocurre en el aula, pero no solo es una intención, sino que hay una relación entre las aspiraciones y tentativas para hacerlo más operativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que ocurre en el aula, en la realidad? ¿Cuál es la intención que tiene esa institución o ese programa? Y cuáles son sus aspiraciones para poder hacer operativo ese currículo.
Jimeno Sacristán, José, que quizás es al que yo me refiero en esta parte mucho más porque él ha escrito mucho sobre currículo y al final le voy a dar algunas, consideraciones que él tiene en relación al currículo y hace una síntesis muy importante. Dice que el currículo es un paralelo entre la cultura y la sociedad exterior a la institución. Y por eso nosotros en los currículos tenemos a veces aspectos socioculturales y tenemos que tener en cuenta la cultura donde lo vamos a desarrollar. Muy importante esto que nos asocia Jimeno Sacristán. Y Bore en el 2000 nos dice que es una guía y un mapa institucional, pero nos queda ahí solamente. Es un mapa institucional. ¿Y por qué es un mapa institucional? Porque nos va a trazar ese camino por el que debemos seguir nosotros para desarrollar ese programa. Sigo saludando aquí a Ted Chis, a Camilo JBO2 y a Silven Calderón. Muchas gracias por estar. Gañez, que también es una persona que habló mucho en educación, dice que es una secuencia de unidades de contenido, o sea, son los contenidos que se desarrollan en un programa o en una institución, es una secuencia, pero el currículo es mucho más. El currículo no es simplemente un mapa organizativo, puede que sea un mapa organizativo, pero tiene muchas otras cosas más. Puede que sean unidades de contenido en una secuencia, sí, pero tiene que tener otras cosas muy importantes. Y Bobby, que en 1918, por eso yo los he dado en desorden en época, pero Bobby de 1918 dice que es la descripción de objetivos a lograr a través de unos procedimientos y experiencias dirigidas al logro de habilidades conscientes o no. Y lo dejé en la mitad. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una cosa muy importante. Experiencias dirigidas. Experiencias al logro de habilidades conscientes o no. Por eso vamos a ver nosotros que hay currículos ocultos, que hay currículos visibles y que hay otro tipo de currículos. Porque aquí nos está diciendo experiencias dirigidas a esas habilidades conscientes, a lo que yo conscientemente quiero formar, pero también a lo que no conscientemente se forma, pero yo no lo tenía tan consciente en ese proceso de formación. Hay otros también que quise traer aquí y pues mucho más cercanos, que es por ejemplo Dussel, que en el 2014 ya nos está hablando que es un documento público que expresa una síntesis y una propuesta cultural formulada en términos educativos. Ya lo hablan como un instrumento público. Los currículos en las instituciones son públicos. Ustedes ven, que se publican a veces en las páginas de las universidades. Cada disciplina publica su contenido, su plan de estudio, su currículo, sus materias, como lo queramos llamar. Y vemos ahí qué contenidos tiene esa materia, cuál es su intensidad horaria, que también la denominamos hoy en día créditos, porque esa es la concepción que se fue después desarrollando. Si es teórica y si es práctica. Bueno, por eso él nos habla aquí, Dussel, de ese documento público formulado en términos educativos. Ololube en el 2015 nos dice es una experiencia de aprendizaje guiada, diseñada para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Fíjense que hay muchas aquí en todas estas definiciones, pero algunas muy importantes que nos hablan de experiencias de aprendizaje. Que facilitan que los alumnos logren ciertas habilidades, ciertos conocimientos y ciertas destrezas y ciertas actitudes que nosotros formamos. Corión en el 2017 dice es la posición adoptada en una institución educativa frente a los problemas y necesidades de la realidad. Frente es lo que adopta una institución educativa, frente a los problemas y necesidades de la realidad, de esa realidad
que está en nuestro medio, pero que está influenciada por aspectos ideológicos, culturales, dominantes en un momento determinado, pero también por aspectos y normas legales vigentes. Si nosotros entráramos a mirar esas normas legales y vigentes para determinar qué es lo que debe tener un currículo, pues nos debemos ir, si son instituciones de educación superior, a lo que determine el Ministerio de Educación Superior, que lo está dado por los decretos y resoluciones que ha sacado, entre ellas la 1330, que debe contener los aspectos curriculares de una formación a nivel de pregrado, inclusive de posgrado y doctorado, o a instituciones de educación secundaria o primaria que están dadas también por el mismo Ministerio de Educación Nacional, que está dado qué es lo que se debe formar en el bachillerato hasta noveno y luego de décimo y undécimo o algunos hasta 12º año, y en la primaria y a nivel infantil. Si nosotros nos vamos a mirar esos decretos, la ley, por ejemplo, la ley 30 de 1992 o la ley de 915, todas esas leyes que aparecen y que determinan cómo es la educación primaria, la infantil, la primaria, la secundaria y la educación universitaria. Entonces, por eso este Corión nos habla aquí de esas influencias y de dominantes y de esas normas legales que debemos tener en cuenta. Y la UNESCO desde hace muchísimos años nos dijo también que son experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza que emplea el profesor para alcanzar unos fines a nivel educativo. Pero yo no diría que solo el profesor, sino también que ahí debemos incluir a nuestros estudiantes, que son también muy importantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Saludo aquí a Pipe Sote, que se acaba de unir, a Camila Voz, a Silver Calderón, y voy a dar otras dos definiciones para terminar, que son las de Hilda Taba, muy conocida también, y la de Frida Díaz, una mexicana que todavía vive. Frida nos dice que es la determinación de acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en unas áreas o campos de acción determinada, de acuerdo a su disciplina. Pero ¿para qué le va a servir? Para la solución de problemas. Eso nos lo añade Frida Díaz, mexicana que todavía vive, que habla mucho de educación. Dice que son acciones específicas y generales que desarrolla un profesional en un área específica, en una disciplina, para la solución de problemas. Y Hilda Taban ve el currículo como una propuesta práctica educativa que busca comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, permaneciendo abierto a la discusión crítica y adaptado a la práctica y a la realidad. En todas estas concepciones que yo les he dicho de currículo, pues hay muchas definiciones, pero yo les voy a dar la que nosotros escribimos en el libro de currículo, que dice, es la planeación conjunta. Y lo vamos a ver ahora en 3 aspectos que voy a determinar yo, que han dado de concepciones a nivel curricular. De las experiencias de aprendizaje. Oiga, es la planeación de las experiencias de aprendizaje que deben realizar el aprendiz o alumno y el maestro o mediador o guía. ¿De acuerdo a qué? A intereses, necesidades, expectativas propias de la comunidad donde interactúa para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje con miras a una formación integral. Si nos vamos a esta definición última que nosotros planteamos en nuestro libro de currículum, pues estamos mirando que esto se hace entre alumno y profesor, de experiencias y expectativas e intereses que nos está marcando la comunidad en la que estamos interactuando, para mirar esa formación integral de ese ser humano. Entonces, fíjense que muchas de esas han sido
propuestas por algunas de las definiciones que yo les leí de los diferentes autores que cité en esta live. Quiero hablar de otra cosa muy importante, y es que hay 3 concepciones curriculares que se han tocado a través de la historia. Unos la toman como el currículum como contenido, otro como el currículo como planificación educativa, y otro el currículo como realidad interpretativa. El primero hace referencia a que los contenidos de la educación, es decir, los cursos de estudio que han de seguir para adquirir una educación, que se ofrecen en una institución. Entonces aquí no solamente implica, son los contenidos o cursos de estudio que ofrece una institución educativa para darle un conocimiento disciplinar que ha de ser desarrollado en una profesión específica con materias de aprendizaje. A eso se refiere ese currículo como contenido. Como planificación educativa lo enmarcan como un plan, un proyecto o un propósito educativo. Y entonces aquí hay una cita importante que la voy a traer, que la dice Hirsch en 1974, que es un plan que cubre ¿qué? Actividades. ¿Para qué? Para lograr unos objetivos con contenidos y con métodos para que se logre un aprendizaje. Entonces es un plan educativo que tiene actividades, y en esas actividades están los objetivos, están los contenidos y los métodos que se emplean en ese aprendizaje. Y como realidad interactiva, es una construcción realizada entre profesores y estudiantes, una realidad interactiva. Es una construcción entre profesores y alumnos para la creación activa de todo aquello que directa o indirectamente hay en la vida de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un currículo como acción, donde hay una representación cultural de lo que tiene el estudiante que viene de un contexto determinado, y como una acción interactiva de construcción que hacemos entre profesores y estudiantes de esa realidad que hay externa y de las necesidades y expectativas que quiere el alumno para lograr esa educación en un momento determinado. Quiero seguir saludando aquí a otras personas que se unieron, a Erika 92, a Viviana Viviana Royabet, a Natalia Muñoz y a Mina Frank, que se acaban de unir. Yo quiero seguir hablando mucho de estas cosas que les voy a dar a ustedes. Ya vamos a cumplir el tiempo. Aunque pues nos faltan solamente 2 minuticos, y en estos 2 minuticos no acabo de hablar de una cosa muy importante que nos dejó también Jimeno Sacristán, de qué es ese currículo como estructura organizada, como un sistema tecnológico, o como un plan de instrucción, o como un conjunto de experiencias de aprendizaje, o como una solución de problemas. Que si nosotros vemos estas palabras que está mencionando Jimeno Sacristán, es todas las definiciones anteriores que han dado muchísimos autores. Por eso entonces los invito a que continuemos mirando estas live en las próximas, que seguiremos aquí sin tener ninguna interrupción. Esperamos que así sea hasta el mes de noviembre, donde vamos a hablar mucho de esta parte curricular, de esta parte de competencia, de resultados de aprendizaje, tan importante hoy en la formación educativa en instituciones, llámelo de educación superior, tecnológicas, técnicas, inclusive a nivel de colegios, en la formación secundaria y en la formación primaria de nuestros estudiantes. Quiero agradecerles a todos, muchas gracias por haber estado hoy conmigo en esta live que hoy comenzamos en este segundo semestre del 2025, y quiero anunciarles que ya el libro 4 de Diálogos de Educación ya está
para revisión y poderlo publicar este año. Y ya con esto completaríamos 4 libros de los diálogos que iniciamos hace 5 años. Todo ha sido por ustedes, por su asistencia, por su repetición en las reels, que ustedes hacen, y eso me satisface mucho, y por eso continuaré yo aquí en estos procesos de diálogos de educación con temas tan importantes, que en este segundo será sobre el currículum y muchos aspectos que en ellos se tocan. Gracias a todos, a Jimmy Patricia, a Luzmila, a Carmen Tico Cross, gracias profe, nos vemos en la próxima, a Jacqueline Molina, que me saluda, muchas gracias, y al Centro Universitario Cárdenas. A todos los que se unieron, muchas gracias, y nos veremos dentro de 8 días, seguiremos hablando sobre estos temas tan importantes que son de la actualidad, son institucionales, pero quiero que ustedes también los comprendan y los tengan en cuenta. Hasta dentro de 8 días y muy amables.